En esta oportunidad, mis compañeras y yo hablaremos sobre la historia de la corrupción de Alfonso Quirós, específicamente del capítulo 1, y sin más preámbulos, empecemos. Historia de la corrupción. El fenómeno de la corrupción ha mostrado tanto la continuidad y variabilidad desde la aparición de los estados y civilizaciones más tempranas. Las manipulaciones corruptas del poder y la justicia tienen una larguísima historia y presencia en todas las culturas. La corrupción se entiende como para fines del Estado, como el mal uso del poder político burocrático por parte de camarillas, ventajas económicas o políticos contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación, soborno, la mala asignación de fondos y gastos o el desvío de recursos públicos y distorsión de políticas e instituciones. La errada aplicación de los programas políticas y financieras, como es el fraude electoral y financiamiento ilegal de los partidos políticos. Tanto científicos, políticos y periodistas han usado esta historia de la corrupción para mostrarle a todo el mundo que lo que implica la corrupción, que está indiciosa persistencia en minar la democracia y crear redes de clientelismo que conciernan la arbitrariedad y las injusticias sociales. Desde el punto de vista marxista, tienden a relacionar la capital con la corrupción. El fracaso de las reformas coloniales entre los años de 1750 a 1920. El capitán navío Antonio de Ulloa, que es distinguido y oficial de cursos y también fue nombrado para su puesto de estrategias mineros de Huancavelica, el cual hizo el cargo con mayor responsabilidad y la supervisión del legendario minero del mercurio, lo que es en Santa Bárbara. El caudal minero había traído a varias generaciones de hombres ambiciosos e indómitos que inducían fraudes en la recepción y con la contabilidad de las rentas reales, explotación de las minas, turbias confabulaciones y la justicia disturbada por el cohecho, por el cual Ulloa encontró en esta situación crítica la administración local, lo que vendría a ser la corrupción desde la administración virreinal peruana. Durante el largo y meritorio servicio al rey, Ulloa contribuyó valiosamente a la comprensión de los mecanismos de la corrupción virreinal, pero no fue el primero ni el último reformador que cuestionó la corrupción sistemática imperial. A pesar de las evidencias y las corroboraciones con muchas otras fuentes, las observaciones críticas reformistas de Ulloa han sido debatidas, ignoradas, malinterpretadas o desestimadas por varias generaciones de historiadores que no querían contar la corrupción desde un comienzo. Desvelando abusos. Entre los años de 1735, los jóvenes tenientes de navío Antonio Ulloa y Juan Jorge fueron asignados y comisionados por Felipe V a una misión muy importante y especial, en la cual consistía desvelar todos los abusos que se estaban cometiendo. Su confidencial discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente de los reinos del Perú fue implacable en su exposición del mal funcionamiento de casi todos los aspectos de la administración colonia, así también la propuesta de soluciones reformistas. Además, proponían un ambicioso programa de reforma para evitar el mal gobierno, las injusticias, la apatía religiosa, todo aquello que debilitaba la lealtad de los súbditos coloniales y causales para las rebeliones. También ellos proponían de que los abusos que se cometían, las transgresiones, deberían ser castigados en su debido momento, pero esto no sucedió así. En sus informes finales, en las cuales se detectó fraudes acostumbrados en la administración, en los presidios o fortalezas, asignaciones real y súbditos para suministros, y también lo que son los salarios y entre otras cosas. La consideración era difundido e irreprimible contrabando de las mercaderías procedentes de China y Europa a través de sobornos, sobre todo en los repartos mercantiles donde obligaban a los indígenas a adquirir productos que en realidad no les servían de nada. También lo que muestra en el discurso, donde se refirieron a extensos abusos
en que los indios sufrían a manos de los corregimientos, sacerdotes, terratenientes, que solo buscaban enriquecerse a costa de todo. Y también una de las cosas que muestra en su discurso es que una vez culminada su gobierno, tanto los corregidores o las autoridades, hasta inclusive los mismos virreyes sobornaban a los jueces para que no se les hicieran las averiguaciones o investigaciones desde todo su mandato, por lo cual sobornaron y pues los jueces accedieron a eso porque también pertenecían a un círculo de padronazgo y no se les hacían como los llamados juicios de residencia. Purgatorio minero. La administración corrupta de las minas de Huancavelica, consideradas como un lastre para el Perú. Cuando Ulloa recién tomó el poder o el mando de gobernar Huancavelica, pues nos recibió lo que son los informes contables que contienen ramas muy importantes como es la tesorería, los gremios mineros y los anzuelos por parte de Vega, que era el gobernador anterior, ya que también a se le había acusado de innumerables fraudes, abusos contra los intereses reales, a través de medios ilícitos, enriquecimiento, con el enriquecimiento en ese entonces. Estas minas fueron trabajadas negligentemente. Habían frecuentes derrumbes en el interior de los socavones por falta de mantenimiento a la infraestructura, lo que causaba la muerte de muchos indígenas. Ante esta situación o panorama, las autoridades no hacían absolutamente nada y no castigaban a sus responsables. Como sabemos, Ulloa era un joven que estaba dispuesto a luchar, a trabajar a favor del pueblo. Entonces, Ulloa decidió poner en conocimiento su método científico y técnico y todo lo que sabía en favor para lograr la extracción como más eficiente de minería, lo que es la extracción del mercurio, y también reorganizar las minas, pero estas fueron negadas o no tuvo apoyo de la gran población por los mineros y también por los veedores oficiales, ya que ellos se negaban a obedecer, inclusive han desafiado su autoridad. Más bien ellos conseguían permisos falsificados para trabajar en sitios prohibidos que no estaban habilitados dentro de las minas. De esta manera, ellos se rebelaron contra la autoridad de Ulloa y en el año de 1760, Ulloa estuvo harto de todo esto, harto de que nadie lo obedeciera y que nadie respetara su autoridad. Entonces, a todas las personas que se oponían, mandó a encarcelarlos, porque aparte de que no obedecían, pues se ponían en contra de su mandato. Y algo curioso acá es que dentro de los que estaban detenidos se encontraban contadores, inclusive los mismos sacerdotes que estaban inmiscuidos en lo que es la corrupción. Y inclusive Aguirre, que era un clérigo, acusó a Ulloa de ser autoritario y le acusó frente al virrey, y la cual pues los virreyes siempre como que le creen mucho a los sacerdotes y le pusieron en libertad a todas las personas que Ulloa había mandado a encarcelar. Entonces los esfuerzos reformistas de Ulloa para efectuar la mejora las técnicas de la mina e infraestructura fueron socavadas por los líos legales que se había metido. Envuelto en todo ello, Ulloa no pudo hacer otra cosa. Pero recordemos que en el gobierno de Ulloa se creció en la productividad, lo que es la minería del mercurio y la plata, pero una vez retirado Ulloa, esto de nuevo empezó a decaerse, ya que de nuevo empezaron con la corrupción y los fraudes y todo ello. Las autoridades que se apropiaron del mercurio que obtenían en lugar de distribuir el mercurio entre los indígenas, como es la plata, las condiciones de la salubridad de las minas y falta de ventilación eran reprimentes, no tenían red de desagüe, causaron enfermedades y finalmente la muerte. Hubo una explotación indolente que hizo decaer la producción. Las comunidades estaban obligadas a pagar las exoneraciones laborales de las minas. Bien, eso sería todo por mi parte y doy el pase a mi siguiente compañera.
exposición, yo voy a tratar sobre plata y contrabando. Primeramente vamos a hablar del contrabando. Eh, Empecemos con la definición. Podemos definir a contrabando como la entrada, la salida y la venta clandestina de mercancías prohibidas o que están sometidas a derecho en el que se defrauda a las autoridades locales. También se puede entender como la compra o venta de mercancías, evadiendo los aranceles, es decir, evadiendo los impuestos. Sabemos que todo producto que ingresa al interior del país pues va a tener un impuesto al cual lo vamos a llamar arancel. Y pues si esta no se paga, se hace una evasión o se hace una elusión, pues se va a llamar como contrabando. Esto mayormente pues se da en la época colonial, en el gobierno de los virreyes, debido a que cada virrey pues tenía sus propios intereses económicos y manejaban algunos negocios, algunos sistemas donde ellos mismos se beneficiaban con grandes cantidades de dinero. Pasemos al siguiente punto que nos menciona en el libro de Historia de la Corrupción en el Perú de Alfonso Quirós. Uno de los planteamientos muy importantes que nos plantean es, pues, cuáles fueron las raíces sistemáticas más profundas de la oposición corrupta a los esfuerzos reformistas de Ulloa en Huancavelica. Para responder esta pregunta, es necesario analizar el entendimiento entre las autoridades políticas, los intereses creados vinculados a la minería de plata, el comercio, el financiamiento, los impuestos, los sellos que se generaba, también los intereses creados que estaban vinculados a la minería de la plata. Empecemos primeramente con las autoridades políticas. Pues en ese entonces las autoridades políticas tenían una gran influencia y no eran nada transparentes, más bien eran muy corruptos, por los cuales los propios virreyes corrompían en el sistema de gobierno, ya que manejaban clandestinamente, entraban mercancías porque eran dueños de los comercios que se generaban, pues ellos también tenían sus propias empresas, por así decirlo. Y también una de las frases más famosas que se da en esta época es, pues, si te metes con el virrey, te metes con el rey. Una de las famosas frases que actualmente podemos mencionarla y podemos escucharla es, pues, que nosotros, una persona que se levantaba en contra del virrey, pues era ejecutado, en verdad, era mandado al virrey, porque tenía más credibilidad en ese entonces el virrey, y pues el rey era amigo del virrey. Pues el comercio y el contrabando tienen una gran relación. Como sabemos, se importa, se exporta y llegaba a los puertos donde principalmente no se cobraba los impuestos como impuesto de alcabala, impuesto de almofarifazgo, también el diezmo, las piñas. En estos puertos se origina el contrabando. Pasando al siguiente punto, pues también encontramos a los intereses creados, que estos principalmente eran vinculados a la minería de plata, porque los indígenas eran explotados por los españoles. Por otra parte, tenemos al financiamiento. El, el financiamiento principalmente se da por la minería, por la extracción de metales preciosos. También tenemos los impuestos reales que se generaban, porque también sacaban los que administraban pues la economía, sacaban provecho que tenían estos cargos para hacer otras cosas, como corromper en el Estado. En ese entonces, en el gobierno de los colonos, los oficiales corruptos de las cajas reales en provincias imponían condiciones interesados para los adelantos en mercurio a los mineros, pues estos existían una gran diferencia en el precio oficial, el de venta de mercurio y la complicidad de los mineros que recibían privilegiadamente. Asimismo se exigía la plata de piña, que toda plata pues producía, que estaba sujeta al impuesto del 20% del quinto real. La plata piña era el medio más preferido para la adquisición de artículos de importación de contrabando. Los comerciantes de Lima eran los principales beneficiarios del contrabando, pues estos sobornaban a los oficiales de aduana, a los que se encargaban de administrar la economía, principalmente al consulado y a la institución de administración de justicia comercial que existía en ese entonces.
Al siguiente tema vamos a tratar sobre el patronazgo virreinal. Para ubicarnos mejor en el contexto, vamos a tratar de ubicarnos en la línea de tiempo donde tenemos a los virreyes más corruptos, donde nos trata sobre el libro de Historia del Perú de Alfonso Quirós. Eh, Fernando Torres, Portugal, conde de Villar, pues gobierna de 1584 a 1589. Tratar sobre los círculos de patronazgo virreinal. Tenemos en este círculo a los conquistadores y a los colonos, lo cual implica que siempre nosotros hemos tenido que vivir con un ejército regular y disciplinado. El uso de la fuerza era combinado con un hábil padronazgo y con sobornos. Como anteriormente ya lo sabemos y por historia, pues tenemos a Cristóbal Colón, Hernando Cortés y los hermanos Pizarro como un ejemplo. Luego vamos a tratar sobre Pedro Álvarez de Toledo Márquez de Mancera, que gobierna de 1639 y 1648, donde asciende a su familia y pone a cargos muy importantes, haciendo una corrupción con todo y sus hijos. Posteriormente tenemos a Diego Benavides y de la Cueva Santisteban, que gobierna de 1661 a 1666. También tendremos a Manuel de OMS Castelldós Ríos, donde ya tratamos sobre las deudas que tenía y el endeudamiento que tenía con Francia, y tenía propiedades en Barcelona que lo había perdido, y viene a enriquecerse al Perú, corrompiendo y llevándose la riqueza del Perú. También tendremos a José Antonio Manso, que gobernó de 1745 a 1761. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el padronazgo, que era una relación de patrón-cliente, lo cual va a implicar corrupción, porque en esta época se desarrolla una gran corrupción, y los virreyes pues prevalecen. Y también se dan los conflictos de jurisdicción como consecuencia de esta entre judiciales y eclesiásticas. Un día en el gobierno del virrey, pues una fecha en el gobierno del virrey, un informe anónimo se quejaba de las cartas que se informaban al rey sobre los malos administradores que no llegaban a su destino porque eran entregadas a las mismas autoridades a las que se denunciaban. Por ejemplo, en este caso, las personas que eran denunciadas, pues obviamente lo van a desaparecer estos papeles, y posteriormente no se informaba como debería de ser, y como tenía más credibilidad el virrey que las otras personas, pues el rey tenía más confianza al virrey, porque ya como sabemos que apareció una frase muy famosa que si te metes con el virrey, te metes con el rey. En este caso, pues se encarga Francisco Antonio Mansolo Conejo, porque la verdad es que no se llevaba las cuentas oficiales de lo que se estaban gastando y los ingresos que tenía. Por lo cual se encarga Francisco Antonio Mansolo Cornejo, que pronto revelará una inexplicable sustracción de 35.285 pesos. Y frente a esto, Juan Cornejo interviene y pues se encarga de llevar a cabo esta situación y solucionarla. Las principales características debido a estas falta de dinero fue la malversación, la falta de informes periódicos, las crecientes déficits, las deudas sin cobrar. Por lo cual ya lo había mencionado, Juan Cornejo se encarga, posteriormente lleva al Consejo de Indias, y esto asciende a la Real Hacienda Peruana, de lo cual como consecuencia nace la Audiencia de Lima, se lleva a la Audiencia de Lima. Volviendo a la línea de tiempo, vamos a tener al virrey Manuel de Amat Junyent, que gobierna de 1761 a 1776. Ya, Manuel de Amat Junyent, pues en su gobierno se da la Guerra de los 7 años entre España e Inglaterra. Por ello, Amat tomó medidas de seguridad para asegurar la defensa de los litorales chileno, peruano, especialmente para proteger las zonas costeras y puertos de Chile, Concepción, Valdivia, Valparaíso, las islas Juan Fernández, Lima, El Callao, Guayaquil. Teniendo conocimiento de los descubrimientos de James Cook en Polinesia, organiza 3 expediciones en las islas de la Sociedad, donde también se da la corrupción. Patrocina también la construcción de la nueva iglesia de las Nazarenas, la misma que se inaugura en enero de 1771. Su gobierno fue favorable a la corona en cuanto que aumentó considerablemente las remesas a Madrid.
y posteriormente en 1773 fue condecorado por el rey Carlos III con la Orden de San Genaro. A fines de su gobierno se le hizo el juicio de la residencia, del cual salió favorecido, y en 1776 es cesado como virrey del Perú, siendo sucesor de Manuel. Finalmente, en 1776 fue cesado como virrey del Perú, siendo su sucesor Manuel Guirur. Volviendo a la línea de tiempo, tenemos al virrey Manuel Guirur, que gobierna de 1776 a 1780. En este gobierno principalmente se va a implantar, se corteja los amplios intereses de la élite local, pues Guirrir ejercía su autoridad a través de los favores y el patronazgo de los intereses que se oponían a las inminentes reformas de Gálvez. Eh, pues el virrey Manuel pues, se rodea de prominentes asesores criollos. Entre ellos podemos encontrar al conde de Sierra Bella, que era Antonio de Bosa. También encontramos a Marqués de Casabosa, el Marqués de Sotoflorido. También podemos encontrar a Pedro Bravo de Rivero. En favor a Guirur, pues también se benefició el noble criollo José Baquijano y Carrillo, que era un precursor gobierno, pues los asuntos administrativos confidenciales se discutían ampliamente en los cafés públicos, una situación que no le agradó nada a los otros representantes. Era una situación caótica, pues se ponía en peligro el mandato reformista de Areche. Los terratenientes y aristócratas de Lima y su séquito, encabezado por su joven esposa, la bogotana María Ventura, se opusieron a la reforma y a la alza de impuestos de Areche, donde principalmente hay un enfrentamiento entre el virrey y Areche, que era un visitador. Pues Guirur incluso propuso moderar la carga fiscal que pesaba sobre el comercio local y los productos agrícolas. Eso es lo que vamos a tener en este gobierno del virrey Manuel de Guirur. Regresando a la línea de tiempo, vamos a encontrarnos con el gobierno de Agustín de Jáuregui en 1780 de 1784. Vamos a regresar a la línea de tiempo donde vamos a encontrarnos con el gobierno de Agustín de Jáuregui de 1780 a 1784. Ahí es donde estalla la rebelión de Túpac Amaru. Mientras se desarrollan estas disputas burocráticas en 1780, estalla una gran rebelión que era liderada por José Gabriel Condorcanqui, quien asume el nombre de Túpac Amaru II y afirma tener ascendencia incaica. Contra el mal gobierno y la mala administración, abogada por la abolición de cargo del corregidor, el reparto y el tributo y la mita. Condorcanqui era otro reformador que criticaba la corrupción de los funcionarios coloniales, la de los corregidores en particular, y que pues él se esfuerza por transformar el orden tradicional de la nobleza incaica del Cusco. Es educado en el Colegio de los Indios Nobles dirigidos por los jesuitas del Cusco y absorbió la literatura de otro noble indígena, como ya lo conocemos, es el mestizo Inca Garcilaso de la Vega. Huamán Poma también es otro crítico indígena que también había denunciado el mal gobierno colonial, la justicia y los abusos contra los indios cometidos por los corregidores, los curas y los criollos. Para tratar sobre el tema, vamos a regresar a la línea de tiempo donde nos encontramos vamos a tocar un poquito más de Agustín de Jáuregui. Principalmente en este gobierno del virrey pues se encuentra una gran corrupción, pues tiene un amante que es 40 años mayor que ella. Esta joven actriz era una actriz y era más conocida como Perricholi. Ella se enriquece con los favores que le hace su amante, Agustín de Jáuregui. Se hace famosa porque incrementa su riqueza gracias a él, a los favores de él que lo había hecho. Entonces vamos a ponernos en contexto, ¿no? Las reformas borbónicas fueron implementadas por Carlos III a fines del siglo XVIII con afán de centralizar, recaudar, significaron un aumento pues, de trabajo y la opresión de los indígenas. También esto empeoró con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776.
que también perjudicó seriamente al virreinato nacional, ¿no?, del Perú. Se dieron pues como cierre de obrajes, paralización de las minas, la crisis del algodón, el azúcar, provocaron pues un incremento de la desocupación y la pérdida de y la pérdida para miles de indígenas, la pérdida de sus ingresos. Entonces, Tupac Amaru, Tupac Amaru presentó pues una petición formal para que los indios fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas. ¿Por qué? Porque él decía, pues, entonces morían los indios y desertaban, pero los pueblos eran numerosos y se hacían menos sensible. Hoy, en la extrema decadencia en que se hallan, llega a ser imposible el cumplimiento de la mita, porque no hay indios que la sirvan y deben volver los mismos indios que ya la hicieron. Entonces podemos decir que denunciaba, ¿no?, los esfuerzos inhumanos o los tratos inhumanos a los que eran sometidos, de la manera inhumana que los trataron, ¿no? También en parte los largos y peligrosos caminos que estos tenían que recorrer para llegar pues hasta allí, ¿no? Pedía también el fin de los obrajes, también en los campos de concentración donde se obligaba a trabajar a los hombres, mujeres, ancianos y niños, imagínate tú. Desencadenó con la llegada del virrey Agustín de Jáuregui, en donde su corregidor pues estableció el pago de aduanas y el alza de alcabalas. Entonces, esto ya es la gota que derramó el vaso. Entonces, Tupac Amaru decidió tomar acciones más radicales, donde sabemos ya por historia cómo fue el procedimiento de la rebelión de estos, ¿no? La visita muy buena para la reorganización económica del Perú, donde disminuyó los gravámenes de Cabildo de Lima y creó un reglamento para dicho cabildo, ¿no? Publicó reglamentos para los gremios de pulperos, de panaderos, estableció el ceremonial de gastos en los recibimientos de virreyes, recaudó un empréstito para el rey, también emprendió una serie de acciones en Lima, pero sin embargo, todos estos éxitos reformistas pues fueron limitados y fueron de manera temporal. Como ya lo sabemos, muchas veces los intereses personales pues muchas veces irrumpen en este tipo de cosas, ¿no? Pues por algo dicen que si a ti no te afecta, si a ti te afecta, pues es corrupción, pero si tú estás dentro de ella beneficiándote de eso, pues tú ni lo mencionas, ni lo conoces, ni nunca lo vas a aceptar como corrupción. Pasamos al siguiente, que es el Alonso Carrión de la Bandera, disculpe. Es un literato donde menciona o donde plasma la realidad en su obra Lazarillo de ciegos caminantes, ¿no? En esa obra defendió a los españoles criticando las acusaciones que hacían pues los indígenas al maltratar o esclavizarlos. Pensaba que simplemente estos eran unos vagos que eran holgazanes, ¿no? Viciosos, que no les gustaba trabajar. Entonces, tenía esa postura hacia los indígenas. Pero también rescataba algo de ellos como resistentes al sacrificio y la obediencia. Con respecto a los negros y otras castas, pues también vio en ellos un nivel más bajo de vida y se refirió poco a ellos, ¿no? Más destacando su barbarie y grosería. Entonces, en la reforma del Perú en su libro, Carrión justificó la conquista, ¿no?, y la dominación colonial que hacían estos, presentándolos a los gobiernos prehispánicos como tiranos, pero a su vez propuso varias innovaciones al sistema del gobierno del virreinato, especialmente a la forma de administración, la cual estableció o tenían dentro de ellas pues eso de las intendencias en las provincias, también que estas eran pues asistidos por 253 funcionarios, ¿no? También defendió el reparto de mercaderías, la venta compulsiva de los corregidores a los indígenas de su jurisdicción, y pues en nuestro personaje del que estamos hablando,
Alonso Carrió consideró que los repartos era un incentivo para que el indígena se librara de la pereza y aumentara la producción de su país. Este personaje, la propuesta política que tenía o que incluyó, pues mencionaba mucho a la agricultura, pero también mencionaba pues a un impuesto único para españoles e indios, según él, para unificar estos grupos sociales, ¿no? Y pues también cabe recalcar o hacer mención a la postura que tenía respecto a los curacas, que propuso abolir los títulos que tenían estos, argumentando que los caciques siempre estaban detrás de las revueltas indígenas y asesinatos de los corregidores. Así que, con respecto a los mestizos, propuso un acercamiento entre ellos y los españoles para que, así unidos y en buena armonía, podamos rechazar y aún subordinar al número populacho del que estamos por necesidad rodeados, nuestro entorno, ¿no? Pasamos al siguiente, que es Teodoro de Croix. Es un virrey, y él, una de las primeras labores que cumple al asumir su cargo fue pues el reemplazo de los corregimientos, puso pues las intendencias y las subdelegaciones, ¿no? En 1784, medida con la cual buscaba descentralizar la administración pública y atender con más prontitud las necesidades de las provincias. Pero, sin embargo, esto no fue aceptado, fue rechazado por uno de los auditores, que fue Escobedo, y mencionando a Escobedo, murió siendo justamente auditor, ¿no? Y muy aparte, también puso en funciones el Tribunal de Minería de Lima, instaló la audiencia del Cusco. Podemos decir que con Escobedo se creó, pero con se instaló la audiencia, ¿no? Atendiendo las quejas, obviamente, sobre los asaltos, entre otras cosas, la función, ¿no?, de la audiencia. Pero como siempre, ¿no?, nuestra política colonial, nuestra sociedad, los intereses personales siempre nos hacen retroceder, regresar pues a lo que estábamos, ¿no? A abrirle nuevamente las puertas a la corrupción, en este caso corrupción administrativa que se da en la monarquía, ¿no? Entonces, por último, y quizá pues quiero hablar un poquito, casi nada, sobre Joaquín de Pezuela, en donde ya vemos que la corrupción volvió pues a alcanzar nuevos niveles más altos, ¿no? De ciclos de corrupción colonial. En acá nos trata sobre varias evidencias que nos proporciona Ulloa. También nos habla sobre cómo los virreyes se corrompen, más que todo con en la política, ¿no? Con la economía, cómo dan su brazo a torcer, cómo ven no el interés de los demás, del pueblo, sino de ellos mismos, de sus allegados, ¿no? Entonces, a pesar de los intentos que de estos personajes que tuvieron por efectuar las reformas, la corrupción está tan arraigada, tan enraizada, que venció, ¿no? Que venció pues estas reformas que muchos de ellos implementaron, pero no lograron alcanzar metas a largo plazo. No alcanzaron pues a lograr las metas necesarias para remozar la ineficiencia administrativa colonial y contener la corrupción. Estas reformas fueron minadas y en última instancia descarriadas por intereses locales que se coludían entre autoridades corruptas, lo cual hasta el día de hoy se sigue dando así. Ahora ya no los funcionarios entran quizá por el pueblo, sino entran más por el invierto en la campaña y lo recupero cuando en mi gobierno. Entonces eso no está bien y no va a estar bien nunca. La única manera de cambiar son con los principios que nosotros vamos a tener, con la educación que nos vamos a tener, pero una educación íntegra en valores,